Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida en esta mañana a este tiempo y a este nuevo comienzo aquí en nuestro espacio de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Un saludo cordial para nuestros amados hermanos seguidores del canal Vivo para Cristo TV, originando en Suecia, en Estocolmo. Ustedes están en la jornada de la tarde, nosotros estamos aquí en la jornada de la mañana. Así es que para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, en este canal, y gracias por apoyarnos con su visita, y sus mensajes son muy, pero muy importantes para nosotros. Muy bien, venimos desarrollando a lo largo de estas 2 semanas el tema apasionante por demás, permítanme usar la palabra apasionante, el tema del número 7 desde el punto de vista bíblico. No estamos hablando de numerología como una ciencia o una pseudociencia. Estamos hablando de la relevancia, de la revelación en la palabra del número 7. Y si usted apenas nos visita hoy por primera vez, le recomiendo vaya a nuestro canal Faro Family Ministry o a través de Roberto Alfaro y encuentra todos los devocionales en los que hemos venido, repito, tratando el tema del número 7. Nos estamos concentrando en esta semana en las 7 iglesias de Asia. Normalmente decimos las 7 iglesias de Apocalipsis, pero realmente son las 7 iglesias de Asia escritas, o las encontramos reveladas a través del libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y estas escrituras respecto de estas iglesias son de suma importancia porque cada una de ellas está escrita, redactada allí en el libro de Revelaciones en un orden absolutamente perfecto para que encajen en todo el bagaje de la historia de la iglesia a través de los tiempos. Entonces, mis amados hermanos, hoy vamos a concentrarnos ya de manera directa, vamos a mencionar por lo menos 1, 2 o tal vez alcancemos a la tercera iglesia para que veamos en detalle la importancia de cada una de ellas. Acompáñeme por favor al libro de Revelaciones, libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y estaremos tomando el verso 1 en adelante, el verso 1 al verso 7. Apocalipsis capítulo 2, verso 1, Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Y vamos a ver cada una de estas iglesias en varios aspectos. 7 aspectos. Pero pastor, ¿cómo le gusta el número 7? Me encanta el 7. 7, un número de plenitud. 7, el número de lo terminado, de lo completo. En el 7º día, dice la palabra, que nuestro Padre Eterno tomó reposo. Observen que no dice el día sábado. Esto es bien importante que lo tengamos presente. No dice, y en el día sábado descansó. Dice, en el día 7º descansó. Y sobre este tema vamos a tener una semana completa para que hablemos del día de reposo, para que hablemos del Shabbat, que no es el Shabbat no traduce sábado. Es muy importante esto. Shabbat no traduce sábado. ¿Por qué? Para el día viernes de esta semana, cuando estemos concluyendo nuestra jornada, pienso tomarme un minuto con ustedes para compartir de dónde se originan los días. El día lunes, que viene de la luna; el día martes, que viene de Marte; el día miércoles, que viene de Mercurio; el día sábado, que viene de Saturno. Es decir, Shabbat no traduce Saturno. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, al final de la semana. Dice la palabra en el primer punto, el primer verso del capítulo 2. Vamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas, observe, 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, 7 candeleros de oro. Dice esto: ¿quién es el que anda en medio de las 7 estrellas? Nuestro Padre Eterno, allí está. Dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos,
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas. Ya veremos qué son los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Y aquí en el punto 3 hay algo interesante. Cada una de estas iglesias va a tener una reprensión. ¿Cuál es la reprensión para la iglesia de Éfeso? Capítulo 2, verso 1 al 7 de Apocalipsis dice: pero tengo contra ti, iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Wow, por favor preste mucha atención. ¿Qué aplicación tiene la iglesia de Éfeso hoy a nuestros días o en nuestra vida personal? Tengo contra ti, iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Es muy común escuchar en el argot de la iglesia: oh, es que este hermano es nuevo en la iglesia y como es nuevo, él está en el primer amor. Mis amados hermanos, en la entrega de nuestra vida al servicio del ministerio no hay un primer amor o un segundo amor o un tercer amor. Hay un único amor. Esto significa que cuando venimos al servicio en el Padre Eterno, en Yeshua, nosotros entregamos nuestra vida con amor, nuestro trabajo, todo dice la palabra que ¿cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y ese es entregarlo todo. Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, es decir, esa llama del momento en el que nosotros conocemos de la palabra, amamos la palabra, vivimos la palabra. Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Por favor, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Has caído? Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de recuperar ese primer amor y sostenernos y mantenernos en ese primer y único amor. Verso, dice el 5, y luego la palabra dice, pues si no, ¿qué dice? ¿Cuál es el castigo a esta situación, iglesia de Éfeso? Si no, vendré contra ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Observen que aquí la palabra es arrepentimiento. Aquí la palabra no es remordimiento. Ah, qué interesante. Quisiera que tuviéramos una semana de enseñanza respecto de estas dos palabras muy parecidas, pero tan distantes la una como la otra. Hay una gran mayoría de gentes en la vida de la iglesia que tienen remordimiento por aquello que hicieron o por aquello que dejaron de hacer. Pero la palabra no nos está llamando a remordimiento, la palabra nos está llamando a arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es la recompensa, iglesia de Éfeso? ¿Cuál es tu recompensa? Al que venciere, por favor, dígalo conmigo, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida, recuerden que la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco griego, este tiempo es el que nos indica el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Observen que cuando venimos desarrollando este estudio bíblico devocional, y a quienes han sido fielmente seguidores ya por varios meses, que fielmente cada mañana tienen esta cita, al mencionar las expresiones que mencionamos, se han familiarizado tanto con el contenido del tema que ya asimilan la palabra con una velocidad y con una comprensión en el espíritu poderosa. Cuando hablamos del árbol de la vida, recuerden que en Génesis nos habla del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida vimos en una semana anterior el estudio de la palabra Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la Torá, lo que llamamos Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Allí está el árbol de la vida, es decir, la instrucción, el manual de vida. Y la palabra dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Éfeso, su nombre significa amado o uno que es deseado. Esto nos habla de la iglesia de Éfeso. Ahora, observen que en la iglesia de Éfeso nos habla del pecado. Se ha cometido pecado y es necesario entrar en un tiempo de arrepentimiento. Entonces, el pecado, Romanos capítulo 14, verso 23,
lo define como todo aquello que no proviene de la fe. Todo aquello que no proviene de la fe es pecado. El pecado en Santiago capítulo 4, verso 17 dice la palabra, pecado es hacer, el pecado es hacer lo bueno, pero sabiendo que hay algo bueno que podemos hacer, no hacerlo. Es lo que nos dice Santiago capítulo 4, verso 17. El pecado en el libro de Salmos, en el capítulo 41, en el verso 4, nos dice que el pecado es una enfermedad del alma. ¿Qué hay en el alma? Recuerden, mis amados, que en el alma tenemos emociones, sentimientos. Por lo tanto, no podemos vivir una vida almática. Desafortunadamente es lo que casi siempre se sucede en la vida de tantos y tantos y tantas personas. Vivimos una vida almática, no me saludó, no me habló, no me llamó, no me tuvo en cuenta, no me mira, no me aprecia, no me valora, no soy importante. Y vivimos una vida almática. ¿Qué dice el Salmo 41:4? Preste mucha atención, tome nota, por favor. Dice, el pecado es una enfermedad del alma. Es una enfermedad de las emociones. Vivimos emocionalmente por las fiestas, por los momentos, por lo que el mundo nos ofrece, y emocionalmente el pecado nos arrastra a vivir esa condición de pecado. En el primer libro de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 17, la palabra dice que el pecado es toda clase de injusticia. El pecado es toda clase de injusticia. Por favor, observe injusticia. Observe esta palabra. Proverbios capítulo 24, verso 9, hablando de pecado, nos dice que el pecado es pensar que podemos ignorar a Dios. ¡Wow! ¡Qué expresión tan linda! Por favor, Proverbios capítulo 24, verso 9. El pecado es pensar que somos suficientes a sí mismos, es decir, autosuficientes. Saben, por muchas ocasiones en mi vida, muchos años, hace algunos 20 y tantos años, recuerdo que hacía mi trabajo, mis labores, las cosas salían bien, el Señor siempre me pone para la gloria de mi Padre, amén, me pone siempre en lugares de privilegio y conseguía muchas cosas desde el punto de vista material, las cosas siempre pareciera ser que salían bien, todo estaba a mi favor, por supuesto, tenía que hacer mi trabajo, esforzarme, pero las cosas siempre salían. Y por mucho tiempo pensé, wow, qué bien que estoy haciendo las cosas, qué bien que todo me sale bien. Y como que hemos pasado por esa experiencia todos de alguna manera de sentirnos autosuficientes. Mi estudio, mi capacidad, oh, qué inteligente soy, oh, qué hábil soy, oh, cuán preparado estoy. Hasta que un día todo eso terminó. Y en ese proceso aprendí el proceso, diga conmigo, el proceso. Dios empezó a trabajar, lo vamos a ver en una de estas iglesias de Apocalipsis o de Asia. ¿Por qué es tan importante que Dios trate con nosotros? Porque en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de los contratiempos, en medio de una calamidad, aún de una circunstancia de salud, el Señor nos está enseñando que Él es el que tiene el control y que todo cuanto nosotros logramos, mérito que logramos en el trabajo, en la universidad, en nuestra familia, en el hogar, en nuestra economía, todo viene por la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. No es en mis fuerzas, es en la gracia y el favor de Dios. Así es que Proverbios 24:9, subráyelo en su Biblia, dice que es pecado cuando nosotros podemos ignorar a Dios. Ignorar a Dios creyendo que nosotros somos autosuficientes, repito, o capaces. Dios es el que nos permite. Basta que amanezcamos un día con una leve gripe o apenas un pequeño dolor en un hueso y pareciera ser que el mundo se nos ha terminado. Por lo tanto, cada día Dios nos lo regala para que vivamos una vida en plenitud. En plenitud, número 7, en plenitud y en bendición. Pero ¿qué más es pecado? Estoy mencionando 7 historias bíblicas, 7, pero pastor, ¿cómo le gusta ese número 7? Sí, señor, 7 aspectos bíblicos referentes al pecado. El pecado es toda transgresión de la ley de Dios, todo aquello que hacemos en contra de la ley. Y aquí hablo de la ley desde el punto de vista no como se dice de la ley, que la ley ya pasó, no. Estoy hablando de la ley desde el punto de vista del manual de instrucciones. Cuando el Señor nos entregue este manual de instrucciones y en este manual de instrucciones omitimos por error, por acción o por omisión
el faltar a esta palabra, entonces hay transgresión de la ley, por lo tanto hay pecado. Las voy a repetir porque sé que ustedes quieren tomar atenta nota. Número 1, Romanos 14:23. Número 2, Santiago 4:17. Número 3, Salmo 41:4. Número 4, Primera de Juan capítulo 5, verso 17. Número 5, Proverbios capítulo 24, verso 9. Número 7, número 5, número 7, número 6, Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Así es que, mis amados hermanos, Romanos 5 nos dice igualmente que toda transgresión y todo pecado entró en la humanidad. Ahora, aquí la palabra en Éfeso nos está exhortando a arrepentimiento, es decir, un cambio de actitud en cuanto a nuestra relación con el Padre. Y hay 3 principios básicos de la iglesia de Éfeso que determinan nuestra vida en el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje de Éfeso para ti? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia de Éfeso para mí? Para cada uno de nosotros. Número 1, recuerda de dónde saliste. Recuerda de dónde saliste. Recuerda de dónde has caído, dice la palabra. Recuerda, iglesia de Éfeso. Recuerda, a ti te dice el Señor, recuerda de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. No dice, ten remordimiento de lo que pasó. Dice, arrepiéntete de cualquier adversidad por la cual tú hayas caído en este pecado. Es tiempo de arrepentimiento. Y número 3, a la iglesia de Éfeso, es decir, a cada uno de nosotros, el Señor nos dice, es tiempo de restauración. Es tiempo de restaurar. Es tiempo de ponernos en la condición de la palabra. Es tiempo de ir al manual de instrucciones, identificar en qué área de mi vida estoy cometiendo pecado. Y recuerden, pecado, Proverbios capítulo 24, verso 9, todo aquello que hacemos ignorando la voluntad, la dirección de Dios, entonces entendemos como tal que es pecado. Me están preguntando aquí los hermanos, gracias por estar atentos a las preguntas. Claro que sí, con mucho gusto. Proverbios 24, verso 9. ¿Les gustó este texto? A mí me parece maravilloso. Cada vez que nosotros pensamos que estamos haciendo algo en nuestras propias fuerzas e ignoramos la dirección, la sabiduría, la gracia, el favor de Dios, estamos incurriendo en pecado. Así es que en estos minutos que tenemos, vamos a avanzar rápidamente. Quiero terminar por lo menos hoy, avanzar en 2 de las iglesias de Asia y entremos a la segunda iglesia. Aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 8, libro de Revelaciones, la palabra nos habla de el mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice el verso 1, escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo reconozco tus obras, iglesia de Esmirna. Reconozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Reconozco tu pobreza, pero eres rico. Observen qué contrariedad tiene este texto. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Sinagoga de Satanás. ¡Wow! Se puso muy serio el asunto, ¿verdad? Sinagoga de Satanás. Aquí no hay una reprensión directa en este punto, pero el mandamiento que la palabra le da dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No hay un castigo directo para esta iglesia de Esmirna, pero hay una recompensa, y la recompensa dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Por favor, preste atención a este texto. Tomaremos una semana, así espero el Señor permita hacerlo, más adelante, si es su voluntad, para que hablemos de las coronas que la Biblia nos habla. Aquí dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esmirna, recordemos, ya lo vimos el día anterior, Esmirna significa mirra. Mirra nos habla de muerte, de padecimiento. Mirra. Recuerden que cuando el nacimiento del Mesías, los hombres que vinieron a ofrecerle presentes, le trajeron incienso y entre ellos mirra, además del oro.
¿Y por qué la mirra? Porque la mirra, repito, estaba representando en aquel momento el padecimiento y la muerte que vendría a suceder en la trayectoria, en la vida de Yeshua. Cuando nosotros entonces hablamos de sufrimiento, decimos, pero ¿por qué pasamos por esta calamidad o por esta adversidad? Y el sufrimiento, la adversidad, la prueba, muchas de las veces Dios las permite precisamente para tratar con nuestro corazón, con el endurecimiento de nuestro corazón. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y en el verso 16, el sufrimiento es el único medio para probar realmente nuestra fe. ¿Saben? Es tan fácil venir a la vida de la iglesia, alabar a Dios cuando todas las cosas están bien. Venimos con gozo y alegría a exaltar al Rey de Reyes. Pero cuando estamos frente a una prueba, a una adversidad, a una crisis, a una dolencia, venimos a la iglesia con desgano, con desánimo. Y es allí donde el Señor dice, ahora quiero probar tu fe, ahora quiero ver tu verdadero gozo. El gozo no de lo material, de lo físico, no el gozo por una promoción en el trabajo, no el gozo por un aumento salarial. No, ese es el gozo que yo estoy buscando. Espero el gozo de ti en medio de la prueba o en medio de la adversidad. Muchas veces, mis amados, el sufrimiento viene precisamente para prevenir cualquier circunstancia de pecado. Segundo libro a Corintios, en el capítulo 12, verso 7. Tome nota y léalo por favor en casa. El sufrimiento entonces, mis amados hermanos, produce en nosotros paciencia. Dígalo conmigo, paciencia. Alguien decía por allí alguna vez, es que no me tienen paciencia. Paciencia. Romanos capítulo 5, verso 3 al verso 5. Aquí nos habla de la corona de vida. Y Yeshua les pide que sean fieles hasta la muerte para que reciban la corona de vida. Y es importante notar, atención, que la Escritura, la Biblia, nos habla de 5 coronas. 5 coronas. Ya no dije 7, dije 5. 5 coronas. La primera es una corona incorruptible. Primer libro a Corintios, capítulo 9, verso 24. La segunda es una corona de regocijo. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19. La tercera es una corona de justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 4. La cuarta es una corona de vida que se menciona aquí y es en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Y la última, la 5, es una corona de gloria. Primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 2. Bien, mis amados, hemos avanzado hoy muy rápidamente, por supuesto, en 2 de las iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Éfeso. Así es que les dejo como tarea, sigan en Apocalipsis, adelanten su estudio, lean la palabra, cada una de las iglesias de Asia, y el día de mañana, si el Señor así lo permite, continuaremos con nuestro tema de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia. Un privilegio servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Shalom, un muy buen día. Bendiciones, gracias por apoyar este canal, gracias por compartir este mensaje, gracias también por cada uno de los textos que usted se toma el tiempo para enviarnos. Así es que, bendecidos, un muy buen día. Shalom. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanaj, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.